La enfermedad tromboembólica es una de las principales causas de morbimortalidad tanto en el embarazo como en el puerperio en nuestro medio. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo prevenirla. Hola a todos y bienvenidos a aulaginecología.com. Recordad que os podéis suscribir de forma gratuita a nuestra web, donde encontraréis todo el contenido bien estructurado, bien organizado, con sus PDFs y sus preguntas test. La enfermedad tromboembólica incluye al tromboembolismo pulmonar y a la trombosis venosa profunda. Su incidencia aumenta durante el embarazo y durante el puerperio y se calcula que la incidencia oscila entre el 0,5 y el 3 de cada 1000 embarazos. Parece que la trombosis venosa profunda es igual de prevalente en todos los momentos del embarazo y en el puerperio, y sin embargo el tromboembolismo pulmonar es mucho más frecuente en el posparto. La profilaxis de la enfermedad tromboembólica es un tema muy controvertido. Tanto es así que en función de la guía que vamos a consultar, el porcentaje de mujeres embarazadas que trataremos para prevenir la enfermedad tromboembólica varía notablemente. Según algunas guías, el porcentaje de mujeres que trataremos oscilará el 1 o 2% y en función de otras guías llegará incluso al 80%, para que veáis la gran variabilidad que hay en función de la guía que estemos consultando. Por ello es importante destacar que el vídeo que estamos haciendo hoy son simplemente unas recomendaciones generales sin que haya una evidencia de buena calidad que nos haga preferir un protocolo frente a otro. Durante el embarazo y durante el puerperio existen una serie de factores que predisponen a la mujer a sufrir una enfermedad tromboembólica. Recordad la tríada clásica de Virchow, que consiste en hipercoagulabilidad, éstasis venoso y disfunción endotelial, que se cumplen las tres durante el embarazo y durante el puerperio. En cuanto a la hipercoagulabilidad, en el embarazo aumentan ciertos factores procoagulantes y disminuyen ciertos factores anticoagulantes, como la proteína S y la proteína C activada. También hay una disminución de la fibrinólisis y un aumento de la agregabilidad plaquetaria. En cuanto al estasis venoso, ya sabéis que hay una disminución del retorno venoso producido por un efecto mecánico debido al útero grávido que dificulta el retorno venoso, y además la progesterona tiene un efecto vasodilatador que reduce el tono venoso y que aumenta todavía más este estasis venoso. Por último, durante el embarazo se produce cierta activación endotelial fisiológica y además en el parto se produce un daño endotelial que favorece la hipercoagulabilidad. Es imprescindible determinar el riesgo tromboembólico en cada embarazada, de cara a determinar cuáles son las mujeres que se van a beneficiar de un tratamiento profiláctico. El factor de riesgo más importante de desarrollar una enfermedad tromboembólica es haberlo sufrido previamente. De hecho, el riesgo de recurrencia durante el embarazo se sitúa entre el 7 y el 12%. Pero fijaros en la importancia de la tromboprofilaxis. En las mujeres en las que demos una tromboprofilaxis adecuada, este riesgo se reducirá al 1 o 1,5% en lugar del 7 a 12% que tenía previamente. El segundo factor de riesgo más importante que debemos escrutar es la presencia de trombofilias, ya sean congénitas o adquiridas, que lo estudiaremos más adelante. Y por último, existen una serie de factores de riesgo que aumentan la probabilidad de sufrir un evento tromboembólico durante el embarazo. ¿Y cuándo debemos realizar esta evaluación del riesgo? Pues preferiblemente debiéramos realizarlo incluso en la consulta preconcepcional, para tratar de disminuir el riesgo desde el principio del embarazo. Si esto no es posible, la evaluación del riesgo se hará en la primera consulta del embarazo, ya sea con la matrona o con el ginecólogo. Pero además tendremos que volver a evaluar el riesgo siempre que haya un momento que pueda incrementar este riesgo, por cualquier circunstancia o por cualquier situación que se produzca, o porque haya un ingreso, o porque haya una infección, o en el momento del parto y en el posparto. En cuanto a los factores de riesgo, hay múltiples clasificaciones, pero más o menos los factores de riesgo se comparten en todas estas clasificaciones. Los vamos a dividir en factores de bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. En cuanto a los de bajo riesgo, se incluye la edad mayor de 35 años, la multiparidad, haber tenido 3 o más hijos, el tabaquismo, la necesidad de realizarse una cesárea electiva, y fijaros que digo electiva porque que realicemos una cesárea en trabajo de parto ya es un factor de riesgo que llamamos intermedio, la presencia de varices significativas por encima de la rodilla, no vale cualquier pequeña variz a nivel de la pantorrilla, pero la presencia de varices significativas, o la gestación múltiple. Factores de riesgo intermedio consideraremos la obesidad, el índice de masa corporal de más de 30, algunas guías consideran que el índice de masa corporal de más de 40 ya es un factor de riesgo alto, la inmovilización o el ingreso durante más de 3 días,
la hemorragia posparto abundante o la necesidad de transfusión, el exitus fetal durante este embarazo, la preeclampsia sobre todo si se asocia a CIR, los procedimientos quirúrgicos durante el embarazo, la comorbilidad materna, en la que se puede incluir el cáncer, la enfermedad cardíaca, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad inflamatoria intestinal. Fijaros, la cesárea en trabajo de parto, que tiene más riesgo que una cesárea electiva, el embarazo por técnicas de reproducción asistida o el síndrome de hiperestimulación ovárica, la historia familiar de enfermedad tromboembólica o las trombofilias que llamamos de bajo grado, como un factor 5 Leiden heterocigoto o una mutación heterocigota de la protrombina. Y consideramos factores de riesgo de alto riesgo, en primer lugar, que ya lo hemos dicho, el antecedente de una enfermedad tromboembólica o una trombofilia de las que llamamos de alto grado, como por ejemplo una mutación homocigota del factor 5 Leiden o del gen de la protrombina o un síndrome antifosfolípido. Y existen otros factores de riesgo que son transitorios, como puede ser una deshidratación debido a una hiperemesis, sobre todo durante el primer trimestre, una infección sistémica o incluso viajes en avión durante más de 4 horas. ¿Y cuándo debemos iniciar la tromboprofilaxis? Pues fijaros, hay una gran variabilidad en función de la guía que consultemos, así que vamos a intentar hacer una especie de término medio que no sobretrate ni infratrate a las mujeres embarazadas. En la mayoría de las mujeres que no tengan ni antecedente de enfermedad tromboembólica ni ninguna trombofilia, lo que nos va a determinar cuándo vamos a indicar la tromboprofilaxis es la presencia o no de factores de riesgo. Cuando existen 4 o más factores de riesgo en estas mujeres sin enfermedad tromboembólica y sin trombofilias, entonces iniciaremos la tromboprofilaxis durante el embarazo y lo mantendremos durante 6 semanas. Siempre que vayamos a indicar tromboprofilaxis durante el embarazo, después la vamos a mantener durante 6 semanas de posparto. Si en lugar de 4 factores de riesgo tenemos solo 3 factores de riesgo, en ese caso solo vamos a iniciar la tromboprofilaxis en la semana 28 y después lo vamos a mantener igualmente 6 semanas en el posparto. Si por el contrario solo existen 2 factores de riesgo, entonces no vamos a indicar tromboprofilaxis durante el embarazo y solo la mantendremos en el posparto durante los primeros 7 días. Y en cuanto a los factores de riesgo transitorios, pues por ejemplo, si sometemos a la embarazada a una intervención quirúrgica, pues se recomienda mantener la tromboprofilaxis durante al menos 7 días. Si aparece un síndrome de hiperestimulación ovárica, que ya sabéis que cada vez es menos frecuente, pero si apareciese, habría que mantenerlo durante 3 meses. Y en el caso en el que se recomiende o se produzca un reposo durante más de 3 días o un viaje muy prolongado en el que la paciente no se pueda o la mujer no se pueda mover, pues se valorará también el uso de heparina de bajo peso molecular, pero en estos casos es más discutible, a veces con unas medidas compresivas puede ser suficiente. Bien, y ahora vamos con las pacientes que sí que tienen algún factor de riesgo más importante, como la presencia de trombofilias o el antecedente de enfermedad tromboembólica. En las mujeres que tengan una trombofilia de bajo riesgo no se recomienda una tromboprofilaxis durante el embarazo, sino que se recomienda hacer un seguimiento estricto e indicaremos esa tromboprofilaxis durante las 6 primeras semanas después del parto. Sin embargo, en las mujeres que tengan una trombofilia que sí que consideramos de alto riesgo, sí que tendremos que indicar la tromboprofilaxis durante el embarazo y también mantenerlo durante 6 semanas. Hay que destacar que en el síndrome antifosfolípido habrá que añadir ácido acetilsalicílico a bajas dosis. Y en cuanto a las mujeres de más riesgo, las que ya han sufrido un antecedente de enfermedad tromboembólica, pues hay que distinguir si había un factor desencadenante que ya no está presente o no hay un factor desencadenante y por lo tanto son de más riesgo. Las que tienen un factor desencadenante y ese factor ya no está presente, haremos lo mismo que las trombofilias de bajo riesgo. Mantendremos un seguimiento, una vigilancia estricta durante el embarazo e indicaremos a tromboprofilaxis solo durante las 6 semanas del puerperio. Y sin embargo, si se ha producido este antecedente de enfermedad tromboembólica sin que haya un factor desencadenante, en este caso el riesgo es mayor y por lo tanto ya durante el embarazo habrá que iniciar la profilaxis. Y ya en las mujeres que hayan tenido una enfermedad tromboembólica recurrente, que les haya pasado más de una vez, en estos casos la heparina deberá ser a dosis terapéuticas y deberá estar ya vigilada por el servicio de hematología. ¿Cómo se debe hacer la tromboprofilaxis? Bueno, el fármaco más conocido es la heparina de bajo peso molecular, pero antes de eso hay una medida que también es bastante eficaz, que es la utilización de medias de compresión fuerte. Algunas guías recomiendan la utilización de estas medias ya en mujeres que tengan 2 factores de bajo riesgo durante el embarazo, que no esté indicada la utilización de heparina, pero que esto puede tener algún efecto para prevenir las enfermedades tromboembólicas.
También se recomienda utilizarlas en aquellas pacientes en las que hemos indicado tromboprofilaxis farmacológica y que estén ingresadas, para combinar este mecanismo junto al de la heparina. También podemos considerarlo como alternativa en aquellos casos en los que esté contraindicado el uso de tromboprofilaxis farmacológica. En cuanto a la heparina de bajo peso molecular, es el fármaco de elección en la mayoría de los casos. Es seguro durante el embarazo, es seguro para el feto porque no atraviesa la placenta ni se secreta a través de la leche y por lo tanto es seguro durante la lactancia, y es al menos tan eficaz como la heparina no fraccionada sin producir tanto riesgo de hemorragia por su uso. Además, su farmacocinética es más predecible, su vida media es más larga y tiene menos riesgo de osteoporosis y de trombocitopenia. Existe la posibilidad, es poco frecuente, pero existe la posibilidad de que las heparinas de bajo peso molecular den reacciones cutáneas. En esos casos tendremos que suspender la heparina de bajo peso molecular y cambiar de heparina. Otro de los inconvenientes es que el TTPA no es un parámetro valorable para medir el efecto anticoagulante de la heparina de bajo peso molecular y por lo tanto no nos sirve para ajustar el tratamiento. En caso de que quisiéramos monitorizar el efecto anticoagulante de la heparina de bajo peso molecular, tendremos que medir el antifactor 10 activado, aunque es verdad que en la mayoría de los casos no es necesario medir este efecto anticoagulante. No vamos a entrar demasiado en las dosis, pero sí que quiero que os fijéis que la dosis profiláctica de heparina puede variar en función del peso de la mujer. En general, entre 50 y 90 kilos la dosis va a ser la misma. En caso de usar enoxaparina vamos a utilizar 40 miligramos al día, pero no es del todo infrecuente que a lo largo del embarazo la mujer salga de estos rangos, pase de los 90 kilos y entonces la dosis profiláctica pase de 40 a 60 miligramos al día. Por lo tanto, hay que estar un poquito pendientes de que la mujer, si pasa de los 90 kilos, aumentarle la dosis de heparina para que sea una dosis profiláctica plena. En cuanto al ácido acetilsalicílico a dosis bajas, menos de 200 miligramos al día, se ha demostrado que es seguro tanto para el feto como para la madre. Sin embargo, no tiene un efecto beneficioso real para prevenir la enfermedad tromboembólica. Solo en los casos en los que haya un riesgo de trombosis arterial, como por ejemplo en el síndrome antifosfolípido, el ácido acetilsalicílico va a tener un efecto profiláctico real. En cuanto a la heparina no fraccionada, ya sabéis que prácticamente no se utiliza porque utilizamos las heparinas de bajo peso molecular y en caso de tener que utilizarla debe ser monitorizada o seguida por el servicio de hematología. En cuanto a los anticoagulantes orales antivitamina K, como el acenocumarol o la warfarina, ya sabéis que son fármacos muy teratogénicos y que por tanto están contraindicados en el primer trimestre del embarazo. Entre la semana 6 y la 12 de embarazo se ha demostrado que son embriotóxicos que pueden producir abortos y que además pueden producir malformaciones esqueléticas en el embrión. Estos fármacos, que los utilizamos en mujeres de muy alto riesgo trombótico, como por ejemplo portadoras de válvulas protésicas cardíacas, deben ser suspendidos durante el primer trimestre y sustituidos por heparinas de bajo peso molecular durante estas primeras semanas. En el segundo y en el tercer trimestre se pueden volver a reintroducir, pero es importante que lo suspendamos de cara al parto, entre 4 y 6 semanas antes del parto, para prevenir el riesgo de hemorragias durante el parto en el feto. De hecho, si la mujer llega al parto sin haber suspendido el acenocumarol o la warfarina, es una indicación para realizar una cesárea, para que no se produzcan hemorragias intracraneales en el feto durante el parto. La dosificación de estos fármacos debe estar monitorizada mediante el INR por el servicio de hematología. En cuanto a las consideraciones anestésicas, que es un tema que les preocupa lógicamente mucho a las pacientes, lo importante es que les recomendemos que si se inicia el trabajo de parto o les parece que se puede estar iniciando el trabajo de parto, suspendan la heparina y vengan al hospital para confirmar si están poniéndose o no se están poniendo de parto. En general, la epidural, la analgesia locorregional, la podremos administrar una vez hayan pasado 12 horas de la última dosis profiláctica de heparina o 24 horas de la última dosis terapéutica de heparina de bajo peso molecular. En caso de tener que revertir el efecto de la heparina, el sulfato de protamina puede ser eficaz, aunque es mucho más eficaz en las heparinas no fraccionadas. De hecho, es una de las principales ventajas de la heparina no fraccionada, que se revierte de manera muy eficaz con el sulfato de protamina, un fármaco que no es tan eficaz en el caso de la heparina de bajo peso molecular. Y una vez que se ha producido el parto, podremos reiniciar la heparina, la tromboprofilaxis, una vez hayan pasado entre 12 y 24 horas del parto.
En pacientes con heparina a dosis terapéutica que tengamos que realizar por algún otro motivo una cesárea, es recomendable que dejemos algún drenaje en la pared para prevenir los hematomas y que la sutura en piel no la hagamos una intradérmica continua, sino que hagamos una sutura discontinua por si acaso tenemos que drenar un hematoma que se produzca. En cuanto al ácido acetilsalicílico, no contraindica la utilización de analgesia locorregional si lo utilizamos a bajas dosis. Y recordar que las mujeres que estén utilizando anticoagulantes con antivitamina K, como la cenocumarol o la warfarina, en caso de llegar al parto utilizando estos medicamentos, tendremos que realizar una cesárea de manera electiva para prevenir el riesgo de hemorragia intracraneal en el feto. ¿Y cuáles son las contraindicaciones de la tromboprofilaxis? Pues en general son pocas y son contraindicaciones relativas en las que tendremos que valorar el riesgo y el beneficio. En general, estas situaciones de contraindicación relativa serán aquellas en las que esté aumentado el riesgo hemorrágico, como por ejemplo la presencia de una placenta previa, una hemorragia activa, una diátesis hemorrágica. Ojo, esto no quiere decir que no lo podamos usar. De hecho, cuando hay una diátesis hemorrágica muchas veces es indicación de utilizar heparina. Simplemente que tenemos que valorar el riesgo y el beneficio. También en mujeres que tengan menos de 75.000 plaquetas, un antecedente de accidente cerebrovascular en las últimas semanas, una insuficiencia renal grave o una hepatopatía grave, o una hipertensión muy mal controlada. En cuanto a la anticoagulación en las pacientes con COVID, no hemos querido entrar porque los protocolos varían prácticamente cada mes, pero sí que queremos destacar que desde hace ya unas semanas o algo más de un mes ya no está indicado hacer tromboprofilaxis en todas las mujeres embarazadas que tengan COVID. Solo se recomendará hacer tromboprofilaxis en estas mujeres embarazadas con COVID que cumplan algunos de los factores de riesgo que tenéis aquí en la tabla. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.